Bueno, la motivación es esa fuerza impulsora que todos tenemos dentro que nos lleva a realizar acciones específicas. Pero para poder entender la motivación tenemos que entender todo lo que lo rodea. Básicamente tenemos dos aspectos básicos. Tenemos los activadores que se producen a través de necesidades y estas necesidades a su vez están produciendo estrés, están produciendo tensión, que lo que quiere el ser humano es reducirla. Entonces, básicamente, ¿cómo hacemos eso? Cuando tenemos una necesidad, básicamente nos establecemos unos metas y unos objetivos, los cuales están trazados con unas expectativas. Por eso existen teorías psicológicas sobre la expectativa o valor, en el cual se relaciona esos niveles de expectativa con respecto a la toma de decisiones, a la motivación en entornos de toma de decisiones. Y los drivers, que básicamente son esa gasolina que nos va a llevar desde el activador hasta la meta, que es la motivación. Entonces, entendiendo básicamente esto, hay que tener un énfasis específico en que las tensiones generadas son por necesidades insatisfechas. O sea que básicamente nos han mentido, bueno, en términos generales hemos asumido eso, que la motivación es positiva y realmente la motivación es negativa. La motivación es producida por una tensión, por un estrés que produce cortisol, que nos genera una incomodidad en el ser y lo que queremos hacer es disminuir esa tensión y ese cortisol, bajarlo y cambiar a una necesidad, a una sensación de placer. Entonces, básicamente existen activadores internos y activadores externos. Los activadores internos son esos impulsos que se generan básicamente con necesidades básicas, que son primitivos, como el frío, el hambre, el sueño, entre otros. Y los activadores externos, que básicamente lo que hacen es trabajar la creación de aparición de necesidades inducidas. ¿Qué son las necesidades inducidas? Son esas necesidades que están latentes pero todavía no las percibimos o no somos conscientes de ellas. Por lo tanto, la publicidad nos ayuda a traer esas a través de diferentes técnicas como prueba social, entre otras, nos ayudan a hacernos partícipes de una nueva necesidad o una necesidad, perdón, que no es nueva, sino que existe, que está en la sociedad, que se puede generar por el contexto, pero todavía no la sentíamos como necesaria. Otra función básica simplemente es la de ayudarnos a mantener la motivación atacando directamente los dolores y el estrés que nos están produciendo. Entonces ya tenemos clarísimo qué es la motivación y que se produce a partir de un momento de tensión. ¿Qué es lo que quiere hacer el cuerpo cuando se genera una motivación en ese momento de tensión? Básicamente reducir el estrés. Si podemos llegar a reducir el estrés, estamos absolutamente, o sea, la consecuencia de lo que queremos es reducir el estrés y estamos motivados hasta que logremos reducir ese estrés. Entonces les voy a explicar y les voy a mostrar esta pirámide que posiblemente la han visto, que es como una versión moderna de la pirámide de Maslow. Y básicamente cubre tres factores importantes, que es la supervivencia, donde tenemos la parte psicológica, la parte de homeostasis, tenemos la parte de seguridad y tenemos la parte de sentirnos protegidos, básicamente. Tenemos también la parte social, que está el estatus, está en la parte de relación, la parte de la comunidad y tenemos la parte de reproducción. Pero entonces acá lo interesante no es esto, lo interesante es lo siguiente. Como entendemos que la tensión y algo negativo es lo que produce la necesidad, entonces básicamente tenemos dos formas de motivar. Una de las formas de motivar es reduciendo las cosas negativas o aumentando esos deseos que tienen las personas que están básicamente impulsados por reducir esa tensión negativa. Entonces se los voy a explicar de una forma más sencilla. Una persona, por ejemplo, que quiere estudiar un arte marcial mixta o que quiere estudiar defensa personal. Si entendemos básicamente sus deseos, podrían ser, una persona podría querer estudiar defensa personal porque tiene tiempo libre y quiere hacer algo con su tiempo libre, porque quiere mejorar su estado físico o porque está sufriendo de bullying. Entonces, básicamente, todos el querer hacer algo con su tiempo libre es una tensión que obviamente no es la misma que genera el bullying, pero es una tensión que queremos resolver. Pero si es el bullying, tenemos una tensión mucho más alta que queremos resolver. Y esto nos va a permitir digamos, en las publicidades que queremos, por ejemplo, en Facebook, un video en YouTube, las pautas que hacemos en cualquier lado, porque pueden ser vallas publicitarias, televisión o lo que sea, deberían ir relacionadas directamente sobre no solamente la satisfacción de la necesidad, porque la necesidad podría entenderse que lo que quieren es obtener la clase, sino entender cuál es la tensión y la solución a esa tensión, que es básicamente lo que Strategizer nos quiere decir cuando nos habla de que tenemos que hacer esa conexión entre el usuario y el producto y tenemos que entender cuáles son los dolores que tiene el usuario. Entonces entendemos básicamente que podemos reducir lo doloroso y podemos incentivar lo positivo. Entonces voy a mostrarles un poco cómo funciona.
La parte psicológica, y es algo que usan mucho los detectives y los policías, es que utilizan esta presión psicológica como parte de su estrategia para que las personas confiesen un delito, sea que lo cometieron o no lo cometieron, que eso me parece pues imprudente, pero se usa de esa forma porque les reduce muchísimos costos. Entonces, básicamente lo que hacen es presionar a la persona y decirles que va a estar encarcelado, que ya tienen las pruebas, que ya tienen absolutamente todo, que tienen sus huellas, y lo que hacen es llevar a las personas a un estado de tensión tan alto y de estrés que lo que quieren hacer es salir de ese momento de estrés. Por lo tanto, algunas personas toman medidas desesperadas de tratos con los oficiales que, para que sacarlos específicamente ese estado de tensión y de estrés momentáneo. Pero pues evidentemente si no cumplieron, si no fueron los que cometieron el delito, pues básicamente se están autoinculpando simplemente por el hecho de querer salir de ese estado de tensión que lo incomoda, y los policías lo saben y lo usan mucho. Entonces entendemos cómo se usa el remover algo que nos está doliendo para generar motivación, porque la gente se motiva a confesar ciertas cosas. Tenemos el resto de estados que yo creo que muchos los conocen. Por ejemplo, en la parte social queremos ser aceptados, queremos evitar ser rechazados, queremos tener éxito, queremos evitar el fracaso, queremos tener relaciones sexuales, queremos evitar estar sin tener relaciones sexuales muchísimo tiempo, y encontramos una cantidad de productos que van a atravesar todo eso, en la cual podemos tratar de que nuestra comunicación se vaya por la remoción de dolores o por incentivar eso que las personas consideran que van a mejorar. Ya que entendimos todo el panorama de las necesidades, básicamente quiero mostrarles cómo una marca entendió cómo hacer esta parte de las necesidades inducidas, esas necesidades de las cuales no somos conscientes, y las trajo al mercado. Revlon lo hizo muy bien porque en su época él fue uno de los pioneros en la creación de esmaltes, pero básicamente no entendió el esmalte como esa parte de verse bien y de presentación personal de las mujeres, sino que lo entendió como que las mujeres tenían una necesidad de moda mucho más profunda que la marca Revlon podía cubrir a través de sus esmaltes. Entonces, esto hizo una revolución total en énfasis de marca, porque básicamente, primero usó algo que se llama la obsolescencia programada, que lo generó, que lo creó, básicamente lo hacía muy bien General Motors, que es crear cosas que se dejen de usar en el futuro, que no van a servir en el futuro. Entonces, lo que hicieron ellos es crear todos estos de colecciones de primavera, colecciones de verano, lo cual instauraba, un poco de sensación de moda en las mujeres, y no era necesario que una mujer se acabara toda una botella de esmalte, sino que básicamente cuando salía una nueva colección ellas lo querían tener, entonces la compra iba a ser mucho mayor en su diversidad de colores del producto. Lo que hacía es que las mujeres cada vez que se volvieran más consumistas, pensando más que todo en una parte de estatus social, en una parte de moda, en una parte de comunidad, que en una parte de necesidad básica que tenían ellas. Por lo tanto, entender bien una necesidad y generar una necesidad inducida, que es algo que básicamente puede que no lo percibamos en el momento, pero la publicidad la puede resaltar, y las marcas pueden aprovechar eso para introducir productos y generar unas motivaciones mucho más altas. Entonces, este ejemplo se los quería dar porque me parece bien interesante. Y eso se llama un diseño conductual, que es lo que vamos a aprender a hacer ahora. Tenemos acá una matriz que es bien interesante, que es la matriz de BJ Fogg, que es un psicólogo muy, muy importante que trabajó mucho tiempo en Instagram, en el cual tenemos que para conseguir un comportamiento específico tenemos tres factores que deben confluir. Uno es la motivación, ya tenemos clarísimo que es la motivación. Segundo es la habilidad, que les voy a hablar. Y también tenemos los activadores, que ya los entienden, que existen activadores o impulsos de formas internas y de formas externas. Entonces, básicamente nos dice que si tenemos una alta motivación y activadores que tienen un timing, que están en el momento justo, y la habilidad, que es que esa actividad o esa acción que vamos a hacer es fácil de ejecutar, la acción se va a dar y se puede repetir en el tiempo. Existen acciones de una sola vez, existen acciones que son familiares, que las tendemos a repetir continuamente dependiendo del producto. Pero básicamente quiero hablarles un poco más sobre la habilidad. Y ya habíamos hablado en algún capítulo, en otra microclase, sobre la carga cognitiva, que es que nuestro cerebro requiere una cantidad de glucosa específica para realizar una acción. Y si la acción es muy compleja, el cerebro no quiere realizar esa acción porque básicamente va a utilizar muchos recursos, entonces a veces la evita hacer. Pero acá, cuando estamos hablando de habilidad, tenemos que entender al usuario, porque si hablamos de un profesor de matemática que está buscando trabajo, quiere decir que está motivado para conseguir trabajo. Que mientras estaba motivado para conseguir trabajo, encontró un anuncio en el cual le estaban ofreciendo un empleo de profesor de matemáticas.
Y básicamente una prueba para poder aplicar a ese trabajo era resolver una fórmula básica de matemáticas. Si es para una persona común y corriente que no es experto en matemáticas o que no le gustan las matemáticas, eso sería un trabajo muy difícil de hacer y no serviría. Pero como la empresa entiende que se dirige a profesores de matemáticas que tienen una habilidad, deberían tener una habilidad en matemática, por lo tanto para el profesor es una habilidad fácil, es una acción fácil de ejecutar. Por lo tanto sería fundamental para él y para la empresa. Si se ejecuta la motivación alta, el activador está en el punto de equilibrio que es, o sea, en el momento en que está buscando trabajo, tenemos el anuncio que es y encontramos que desarrollar esta fórmula le permite acceder al trabajo, entonces se va a ejecutar y todo nos va a conducir a la conversión, que es la acción que estamos hablando. Entonces entendemos que pasar de un punto A a un punto B, si es difícil, pues vamos a evitarlo y no siempre lo vamos a hacer. Y lo que vamos a hacer es retroceder o evitarlo. Pero si tenemos la habilidad suficiente para ejecutarlo, quiere decir que posiblemente la acción se va a ejecutar, lo cual nos lleva a que establezcamos comportamientos deseados específicos. Básicamente lo que tenemos que hacer es crear ¿cuál es el comportamiento deseado específico que quiero ejecutar? Entendemos la motivación, entendemos cuál es la tensión que deseamos reducir y en qué momento específico debemos introducir estos activadores para las personas para que ejecuten la acción. Y la acción, dependiendo de la habilidad de la persona, debe ser lo suficiente fácil para ejecutarla, lo cual nos permita que la acción deseada se realice. Entonces, teniendo eso clarísimo, les voy a enseñar unos aspectos dicotómicos que nos van a ayudar a aumentar la motivación de las personas. Entonces, vamos a establecer algo bien interesante. El placer y el dolor es este instinto primitivo que nos va a llevar y que nos podría ayudar a generar las mejores conversiones porque apelar al placer y el dolor, que son esos instintos biológicos básicos que tenemos, nos ayuda porque básicamente si a alguien le está doliendo algo, quiere salir de ese estado de dolor y por eso actúa. Pero si algo es placentero para la persona, pues actúa por ese instinto de placer. Entonces, por ejemplo, la comida, en el sector de la comida, de los empaquetados, pues básicamente utilizan esas fórmulas específicas que generan placer, oxitocina, dopamina en los cerebros de las personas para que las personas consuman más este tipo de productos. Entonces están apelando en este caso al placer para ejecutarlo. Es bien poderoso y si se sabe ejecutar, se puede utilizar básicamente, por ejemplo, el dolor, evidentemente es evitar el dolor. Entonces, por ejemplo, mostrarnos accidentes de tránsito que nos lleven a tener esa sensación de incomodidad para que evitemos manejar rápido en carreteras. Esos son los tipos de formas de utilizar esta dicotomía. Tenemos otra que es bien interesante y esta dimensión que es esperanza miedo se refiere a la anticipación de que la esperanza es que algo bueno ocurra o la anticipación de que algo malo no ocurra, que esperemos que eso malo no ocurra. Entonces les voy a dar un ejemplo que para mí fue bien interesante cuando lo empezamos a evaluar y es que ¿por qué es tan difícil la adherencia a una dieta? ¿Por qué es tan difícil realizar una dieta? Entonces vamos a mezclar un poco la anterior, el placer y el dolor, con la esperanza y el miedo. Cuando ustedes, por ejemplo, quieren comerse un helado, vamos a entender que el helado nos va a generar placer. Y cuando nos comemos el helado, los resultados negativos o la esperanza de que algo malo suceda no ocurre inmediatamente. Ustedes se comen el helado y no van a engordar inmediatamente. Ni siquiera el siguiente día van a engordar. Por lo tanto, es algo fácil de hacer. Tenemos una habilidad, quiere decir que es algo fácil de hacer. O sea, es mucho más fácil y mucho más placentero comernos un helado. Ahora hablemos de la dieta. Cuando empezamos a hacer dieta, tenemos la esperanza de tener un buen cuerpo, pero es que eso no va a ocurrir ni en el primer, ni segundo, ni tercer día, por lo tanto, se va a convertir en un dolor. Primero, porque si la dieta la estamos planeando de una forma mala, va a generarnos dolor porque no queremos comer ese tipo de comida o no queremos reducir tanto nuestra comida. Y básicamente tampoco tenemos esa esperanza de que algo bueno ocurra, no va a ser de forma rápida, por lo tanto, entonces nos va a limitar y vamos a sentir que es más fácil comernos un helado que digamos, adherirnos o realizar una dieta. Entonces, por eso no funciona. Pero todo funciona a través de la misma matriz que hablamos. Habilidad, motivación y esos componentes que ayudan a explotar la motivación para que ejecutemos acciones de forma más fácil o, digamos, o que no ejecutemos cierto tipo de acciones. Entonces es bien interesante que lo tengan en cuenta. Y finalmente tenemos la aceptación o el rechazo social, que es una que usan bastante. Básicamente las marcas usan esto porque lo que quieren hacer es decir que si utilizan cierta marca, por ejemplo las marcas de lujo, van a ser aceptados y van a ser vistos a las personas de una manera
de una manera que de otra, por ejemplo Apple, y las personas lo hacen. Básicamente compran estas marcas porque quieren sentirse aceptados entre un grupo de amigos o quieren mostrar un nivel de estatus específico. Hay algunas marcas que pueden utilizar el rechazo social, como que si no usas esas marcas, esta marca vas a ser rechazado. Entonces también es bien importante y se puede usar en sus campañas y en la publicidad y en lo que quieran ejecutar básicamente. Y finalmente voy a ponerles un ejemplo para seguir hablando un poco de la habilidad y esta capacidad, que es bien, también es bien importante. Y si te dijera que te voy a regalar $1.000.000, pero debes llenar 100 formatos como este a mano, ¿lo harías? Probablemente lo harías, yo lo haría. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si estamos suficientemente motivados por $1.000.000, no importa tanto qué tan fácil es la acción, porque la motivación es muy alta. Entonces, la motivación siempre es lo más importante, porque podemos hacer algo muy fácil, pero si no estamos suficientemente motivados, pues no lo vamos a ejecutar. Por ejemplo, te voy a regalar un ebook. Este ebook puede ser importante, puede ser chévere, pero no estás lo suficientemente motivado porque no me conoces tanto, porque no es tan importante para tu trabajo en este momento, no lo entiendes como tan importante, o sea, tu habilidad no está suficientemente trabajada, por lo tanto yo tengo que hacértela fácil para que me empieces a conocer y no pedirte los datos suficientes o no ponerte en procesos complejos para que lo puedas descargar, sino que tiene que ser muy fácil. ¿Por qué? Porque tenemos una motivación media y lo que queremos es aumentar la motivación a través de eso. Entonces, esto es bien sencillo de entender. Y finalmente quiero hablar sobre los activadores. Entonces, los activadores deben estar en el momento adecuado. Si no tenemos el activador en el momento adecuado, pues básicamente no va a funcionar. Por ejemplo, si queremos vender este carro y este carro vale $1.000.000, pues básicamente no podemos colocar un botón de comprar ahora al lado en la publicidad del carro, porque básicamente es una decisión que requiere un proceso diferente de toma. Entonces, no podemos colocar un activador en un momento donde donde no es todavía justificable hacerlo. En cambio, si tengo un proceso donde muestro las características, las ventajas, las garantías, y ya finalmente, después de llevar un proceso contigo, tengo activadores que son de compra, es mucho más fácil que se tome la decisión. Entonces, para resumir, tenemos que tener activadores en el momento adecuado. Tenemos que entender cuál es la habilidad desarrollada por el usuario o ayudarles a desarrollar una habilidad en cierto tiempo específico. Por ejemplo, si tenés un software, debes enseñarle básicamente cómo se usa para que pueda entrar y, por ejemplo, generar un demo. O en el demo debe haber una explicación de cómo se usa básicamente, lo cual le estamos ayudando en aprendizaje a generar una habilidad deseada. Y las personas deben estar motivadas. No le puedes vender obsequios de Navidad en marzo a una persona. O sea, debe ser muy coherente nuestra estrategia. Y finalmente, debemos poner detonantes calientes en el camino de personas motivadas. Si colocamos este perro caliente a la salida de un estadio donde no había comida, vamos a poner el ejemplo, o a la salida de un lugar donde la gente esté haciendo deporte y salga con hambre, entonces es un detonante caliente con una persona que sale motivada. Pero si lo colocamos afuera de una feria gastronómica, posiblemente el efecto no va a ser el adecuado porque tenemos una persona no motivada, por lo tanto el detonante no va a ser lo suficientemente efectivo para la persona.